En estos momentos se está llevando a cabo uno de los foros sobre la reforma al Poder Judicial. Ahora están en el estado de Jalisco y hay cosas bien interesantes. Miren, les voy a dejar dos videos. Uno del malquerido Ricardo Monreal diciendo una bola de barbaridades, pero muy revelador en sus planteamientos. Y otro de un abogado que se llama Juan Alberto Rubalcaba, que expone cosas muy claras, muy coherentes. Dice, por ejemplo, no desmantelen, le dice a los legisladores, no desmantelen al Poder Judicial. La asignación de magistradas y magistrados, de juezas y jueces, debe sostenerse en la carrera judicial, en concursos de oposición. Y luego agrega, los jueces no deben hacer campañas. Ojo con esta frase, adoctrinaditos vicariantes. No imagino un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o condenatorias como parte de la campaña. Ese es el riesgo. Un abogado más coherente que el senador Ricardo Monreal el malquerido. Pero fíjense las frases de Ricardo Monreal, porque es una confesión de que esto no se trata de una cuestión de justicia, sino de una venganza. Dice que Arturo Saldívar le planteó una iniciativa insuficiente a López, una iniciativa, dice, incompleta, para que caminara el Poder Judicial. López hizo suya esa iniciativa, pero en el primer tramo de gobierno, ojo con esto, porque yo se los he dicho muchas veces, mientras estuvo Saldívar ahí, no tenía ningún problema ni intención siquiera de hacer una reforma al Poder Judicial, porque todo le aprobaban. En el primer tramo de gobierno no hubo intención de reformas profundas. Esto lo dice el propio malquerido Monreal. Había una relación de colaboración entre los poderes. Fue el cambio de la presidencia de la Corte, o sea, cuando entra Norma Piña, cuando comienza a cambiar la relación. Escudándose, dice él, en la autonomía se comienza a tensar la relación. Los actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse de lo que era una relación institucional. La invasión, dice el malquerido Monreal, frecuente del Poder Judicial a los trabajos del Ejecutivo y del Legislativo, comienzan a deteriorar la relación. Varias veces, dice el malquerido, le comenté al presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía tal parecer. Hasta que llegó Norma Piña a la presidencia, no pudo imponer a Yasmín Esquivel y entonces se jodió el asunto. Esto es un acto de venganza. Esto no tiene nada que ver con la justicia, no les interesa a la justicia. Esa es la realidad. Estos lo que quieren es tener el control absoluto de los tres poderes para poder hacer lo que se les dé su regalada gana. Ya que no lo quieran ver los adoctrinados es otra cosa, pero es muy claro. Esta es una confesión del delincuente Monreal. Por cierto, déjenme les digo, ya es ridículo que Ricardo Monreal hable de nepotismo en el Poder Judicial. Es ridículo, completamente ridículo. Él no puede hablar de nepotismo cuando sabemos que el estado de Zacatecas está controlado por la familia Monreal, cuando sabemos que puso como candidata a su hija para la delegación Cuauhtémoc. O sea, ¿de qué viene a presumirnos ¿Qué aires de pureza se dan? Por favor, escuchen primero al abogado coherente y después al malquerido Monreal. Designación, creemos que su designación adecuada es a través del artículo 96, a propuesta del presidente, de la presidenta futura, y la designación por 2/3 partes después de una primera y segunda terna, como lo prevé actualmente la Constitución. Y a falta del voto de las 2/3 partes, proponemos que la designación sea por insaculación entre las magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación. La legitimidad democrática de las y los ministros es evidente y se funda en la Constitución. Su designación republicana es tan legítima y democrática como es la decisión del presidente de proponerlos y del Senado de designarlos. Es un ejercicio colaborativo y republicano. No desmantelen, señores legisladores, de la próxima integración
al Poder Judicial de la Federación. La asignación de magistradas y magistrados y de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concursos de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad acordes a su responsabilidad. Los actuales juzgadores son un gran capital humano. Su permanencia en el cargo después de su ratificación debe ser tanta como hasta la fecha de su jubilación, y separado solo por faltas graves que amerite su destitución, no puede haber independencia judicial sin estabilidad en el cargo de las y de los jueces. Los jueces no deben hacer campañas. No imagino a un juez, a un candidato juez de lo penal, ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de la manera... Los jueces deben estar de la manera más humana, más sensible y más empática, dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama. El pretendido Tribunal de Disciplina no debe revisar la actuación de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Este debe ser siempre el máximo tribunal. Y tampoco este Tribunal de Disciplina debe ir en contra de la cosa juzgada. La elección popular de las y los jueces y magistrados, según la iniciativa de reforma, provocaría, vía la propuesta de candidatos a juzgadores por el presidente y por los senadores y diputados, la intervención indirecta, pero determinante de los partidos políticos en su elección. No sería una auténtica elección popular. No queremos un poder judicial que se deba, como ya sucede en algunos poderes judiciales locales, a cuotas de partido. Tampoco queremos poderes judiciales en los estados cooptados por la política, porque en los estados debe reforzarse la carrera judicial. La justicia necesita presupuesto suficiente e irreductible para que haya jueces suficientes, especialmente en la justicia cotidiana. Y un buen ejemplo es el presupuesto constitucional para el Poder Judicial aprobado en el Estado de Jalisco. La falta de presupuestos suficientes es la principal causa de la dilación de la justicia. Nuestro respeto a las y los juzgadores, fruto de la carrera judicial, del estudio constante y del trabajo incansable. Muchas gracias. Y la de estos, a su vez, en relación con jueces y magistrados, pues recaía en aquellos aplicar su decisión vertical. La Corte se fue alejando del ideal de justicia, profundizando el nepotismo y el poder judicial, al punto de que circuitos completos pertenecían a una sola familia, y con ello el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de la justicia al mejor postor, sí ocurrió y sigue ocurriendo actualmente. La reforma de Ernesto Zedillo, siendo presidente de la Corte, el hoy ministro en retiro Arturo Saldívar, se planteó una reforma insuficiente e incompleta para que caminara el Poder Judicial. El mandatario nacional hizo suya la propuesta y prosperó en el Congreso de la Unión. Aprobamos las reformas. No obstante, dejó insatisfechos a muchas personas que pensábamos que se requería una mayor profundidad. Una expresión que solía usar el presidente de la República era: el Poder Judicial tiene que autorreformarse, autorregularse. Confío en que así sucederá. No había por qué dudar de esta parte, y en el primer tramo de gobierno no había intención, no la hubo, de reformas profundas como la que ahora discutimos, porque había una relación de respeto, de colaboración entre los poderes. Varias veces comenté en mi trato frecuente con el presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía tal parecer. Con él dialogamos profundamente. Fue hasta el cambio de la presidencia en la Corte, cuando concluido el mandato del presidente Saldívar y tras el nombramiento de la nueva presidenta, comienza a cambiar la relación entre poderes
y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a 2 magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral. Y eso nos hace pensar la necesidad de una reforma que acote los abusos de los jueces de distrito y de aquellos que se supone imparten justicia. La reforma judicial es indispensable. La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Esto detonó que el presidente López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial, 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios. La reforma al Poder Judicial fue recibida con esperanza por muchos sectores de la población que veían imposible el acceso a la justicia, intocable la impunidad y la justicia vendida al mejor postor. Pero también el día de la presentación y posteriormente el Poder Judicial y sus afines expresaron inconformidad, protestas y hasta donde recuerdo una actitud fuera de lo normal, diciendo que jamás lograríamos la mayoría calificada y por tanto era quimera lo que nos proponíamos.